El contenido de este capítulo en ningún momento pretende suplir la consulta de un especialista. Bienvenidos a su canal Origen Psicológico. Es un gusto saludarles en este canal Origen Psicológico. Mi nombre es Adrián. El día de hoy tomaremos el tema que es el duelo y cómo identificar un poco sus particularidades como para saber qué es y qué no es. Y recuerden, si el contenido les está gustando, les invito a que se suscriban, le den like y compartan y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y para este tema nos acompaña de nuevo el licenciado. Luciano, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, según la hora que nos estén viendo. Muchas gracias otra vez por invitarme, Adrián. No, muchas gracias, porque créanme que lo que comparten ante la audiencia es muy importante, porque ya lo comentamos detrás de cámaras. En la cultura hay muchas confusiones en las emociones, en cómo se va manifestando, y podemos confundir mucho una tristeza con una depresión. Podemos confundir mucho que yo soy muy activo y puedo decir ya soy ansioso y la verdad a lo mejor no lo soy, ¿verdad? Así Pero es. lamentablemente con el internet buscamos cualquier cosa y nos da una serie de confusiones que terminan siendo más confusas. Y para empezar a abordar este tema, le hago la pregunta: ¿el que yo tenga mucho tiempo con un enojo puede ser duelo? Sí, es muy importante aquí diferenciar porque pues, sí hay gente que tiene como esa idea, ¿no? Como es que a lo mejor traes algún duelo que no has sacado. Entonces tienes que ir con un tanatólogo, tienes que ir con un psicólogo a sacar eso que traes, ¿no? Y pues también hay que considerar que hay cosas como, para empezar, cuando hablamos del duelo estamos hablando de una pérdida significativa en la vida, ¿sí? Pero ciertamente, pues también tenemos que ver que esa pérdida sea real, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, quien dice, es que tuve una relación de noviazgo por 10 años, mi idea era casarme, terminamos, entonces ahí tengo una pérdida de un matrimonio, y es así como, no, porque no te casaste. O sea, hay una pérdida de tiempo, hay una pérdida de... Pero esa es una pérdida más simbólica. O sea, todas las expectativas que tú creaste de creer que te ibas a casar con esa persona, y duelen, pero como tal, no es una pérdida. Muy bien. ¿Sí? Es como quien dice, es que siempre quise tener hijos y nunca pudimos tener hijos. Entonces, tengo ese duelo. Pues no es tanto así, porque no perdiste un hijo como tal. ¿Sí? Hay otras situaciones más, quizás sean fisiológicas, en general son fisiológicas, por las cuales no pudiste tener un hijo, ¿no? Pero eso otra vez, esto es algo simbólico, ¿no? O sea, ese deseo de ser madre, pero es solo un deseo. Muy bien. Y ahora en la situación donde se puede confundir un poco de ya llevas mucho tiempo triste, ya llevas mucho tiempo llorando, ¿puede ser que si yo lloro, ya llevo 2 semanas llorando, puede ser que sí tengo un duelo? También se tendría que analizar cuál es el contexto de la situación, ¿no? O sea, porque puede ser una depresión, puede ser ya una depresión mayor que tenga la persona, que pueda ser por alguna otra cuestión, incluso una cuestión fisiológica, una cuestión de su sistema endocrino. Puede ser que, por ejemplo, tenga algún problema en la tiroides, en alguna otra de las glándulas que lo mantenga en eso. Pero tenemos que revisar el caso para ver si ciertamente hay pérdidas en su vida, ¿no? Por ejemplo, si la despidieron, perdió el trabajo, perdió a un ser querido cercano. Muy bien. Entonces, de lo que va comentando, el duelo, que es una emoción, una tristeza, en realidad, ¿cómo la podemos identificar esa particularidad del duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es todo esto, o sea, hay emociones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? Que todo se centra en la persona que perdimos, ¿sí? La situación que perdimos
o el objeto que perdimos. ¿Sí? Por eso es válido de reconocer, por ejemplo, cuando las personas tienen duelo, cuando se les muere una mascota que quieren mucho. ¿Sí? Y no es así como, es que estás exagerando, es que como que la tendencia en general es como callar a la persona, ¿no? O sea, es minimizar. No pasa nada. No pasa nada. Échale ganas. Sí, échale ganas, pero es como, no deberías de estar tan triste, ¿no? Por ejemplo, es a los niños, ¿no? Que les dicen, no deberías de estar tan triste, o sea, es un pescado el que se te murió, o es un gato, o sea, es como, no es mínimo. Entonces, sí hay una gran descompensación en el sistema nervioso, porque a fin de cuentas, somos seres vinculares. Crecemos, nos desarrollamos, aprendemos a través de la vinculación, de estar vinculados. Cuando ese vínculo se rompe por una situación extraordinaria, entonces es cuando tenemos ese duelo. Y el duelo es un hecho universal en todos los seres humanos. Es parte de nuestro sistema nervioso. O sea, todo el tiempo vamos a estar en duelo, y lo quiero decir de esta manera, lo vamos a manifestar. Podemos saber o no, pero vamos a estar muchas ocasiones en duelo, ¿verdad? Claro que sí, porque toda la vida o esto que llamamos vida, pues trae consigo ciertas pérdidas, ¿no? O sea, incluso de relaciones, de amistades, familiares, personales, ¿no? O sea, hay quienes dicen, bueno, por ejemplo, el cambio de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la etapa de adulto joven, pues hay un cierto duelo porque se pierden ciertas cosas. Sí. Como también hay un duelo, por ejemplo, cuando te cambias de ciudad. Por ejemplo, hay duelos silenciosos, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales llevas un duelo, pero no lo puedes hablar, no lo puedes decir. ¿Conocerá algún caso de conocido que le haya tocado, o a lo mejor observado dentro de personas? Porque cuando siento que ya son expertos en esta intervención de salud mental, siento que a lo mejor puedes tú darte cuenta de una persona que tiene un duelo y no lo está, como dices, no lo está conociendo o lo está llevando así. ¿Conocerá algún tipo de caso que le venga ahorita a la mente? Híjole, hay algunos, por ejemplo, situaciones, vamos a decir, por ejemplo, vamos a hablar de amantes, ¿no? O sea, si el amante murió y no pudiste presentarte al funeral, no pudiste presentarte pues claro que ahí hay un duelo silencioso, ¿no? O sea, hay un duelo silencioso también en cuanto a que, pues obviamente no puedes manifestarlo, no puedes decirlo, porque pues era una relación aparte, una complicidad aparte, y pues a veces no se puede hablar, ¿no? No hay con quienes tengas esa confianza o con quienes puedas hacer. Y el duelo es duelo y ningún duelo se minimiza, ¿verdad? Porque no. Ahorita lo habló. Hay la situación de un pececito, hay la situación de una pareja, y el dolor es el mismo para los dos, ¿verdad? Sí, el dolor es el mismo, vamos a decir, en cuanto a intensidad, ¿no? Porque generalmente siempre tomamos esto de la algología como ciencia médica, pero también lo aplicamos emocionalmente, y entonces a veces decimos, del 0 a 10, ¿qué tanto te duele? ¿No? O la gente dice, no, pues me duele tanto, ¿no? Y pues es una forma también de poder como manejar ese dolor, dimensionarlo, ¿no? La otra vez, estoy haciendo una actualización sobre ansiedad, y entonces hablaban sobre la ansiedad en los niños. Entonces la maestra nos decía que era muy bueno preguntarle a los niños como, a ver, ¿cómo es tu ansiedad? ¿No? O sea, si fuera un animalito, ¿cómo sería tu ansiedad? ¿Sería como un ratón? ¿O sería como una jirafa? ¿O sería como un caballo? ¿O sería como un perro? El dolor, pues es igual, ¿no? También lo podemos manifestar así. Entonces, sí la gente llega y dice, pues es que este dolor me rebasa, este dolor me supera, no sé qué hacer de mi vida, porque eso es precisamente como esa parte difícil y que sobrepasa lo humano, ¿no? Porque no entiendo por qué se fue, no entiendo por qué perdí esto.
Y entonces es como que viene esa parte del cerebro donde se desestructura completamente. Y antes de entrar a la siguiente pregunta, esto lo vimos en el capítulo de qué es la terapia psicológica, y yo ahí comento, por mucho que las personas que estén en emociones quebradas, en emociones confusas, pueden estarlo hablando mucho tiempo con amigos, familia, pero llega el tiempo que no es suficiente eso. Se necesita el especialista que sabe lo que puedes hacer para mejorar ese dolor, ¿verdad? Sí, claro, es que aquí hay como una idea que nos viene como de estas primeras etapas de la tanatología, una tanatología más clínica, ¿no? Que fue elaborada por la doctora Kubler-Ross en los 70s, 80s, ¿no? En donde se hablaba de cerrar, ¿no? Es que ciérralo, despídete, acéptalo. Entonces, por supuesto que funcionaba mucho para esta sociedad gringa de alto rendimiento, ¿no? Porque lo que querían era ya, termina tu duelo porque te tienes que meter a trabajar y tienes que seguir produciendo. O en la guerra, ¿verdad? O en la guerra, ¿no? Sí, ok, ya, cerró esto, ya. Entonces todavía nos llega como tenemos ese rezago todavía y se popularizó. Entonces para la gente es mucho como el de, ya supéralo, ya pasó. Ya pasaron 3 meses, ya pasaron 2 meses y es así de, no. Es que aquí tienes que entender que volverte a adaptar a la vida sin tu ser querido conlleva de 1 a 2 años. Sí, porque el desajuste emocional, el desajuste que trajo a tu sistema nervioso, la pérdida de esta persona es tan grande, tan fuerte, que por eso requieres bastante tiempo para poder volver a adaptarlo. Entonces, después de ese tiempo, porque luego dicen, es que ya tengo 2 años y todavía lloro y todavía Por supuesto, claro que sí. Aquí viene esta diferencia. El duelo nunca termina como tal. El duelo no cierra. O sea, no es como, este mueble ya no sirve, sácalo y vamos a comprar otro y ya lo repones. Que es luego lo que muchos papás hacen con las mascotas de los hijos. Que por eso también somos malos socialmente para llevar duelos. Somos malos para llevar duelos. Sí, porque todo nos lo reponen así como, no llores, no estés triste, reponle la mascota, reponle esto. O sea, rápido, que no se dé cuenta. Y si no se da cuenta, mejor. Y ahora con el tiempo que precisamente es lo que iba a preguntar, ¿qué dolor, qué duelo es el que nos puede decir, no sé, en su experiencia, que es el que siempre por lo común, no estoy minimizando los demás, solamente en su experiencia, cuáles serían los duelos que tardan más? Sí, sí se puede hablar de esto porque sí lo es, porque obviamente también el duelo tiene una base también social, ¿sí? O sea, también es cultural. También? El duelo también es cultural. O sea, cada cultura lo vive diferente. Cada cultura lo vive diferente, ¿no? O sea, por eso la generación de baby boomers, ¿no? De nuestros abuelos o bisabuelos. Que son de los que se son los más de 1945 a 1965. Todavía algunos de la generación X de 1965 a 1985, ¿no? Todavía podemos decir o dicen esto de que, no, a mí se me murieron 10 perros y yo nunca pasé por eso. Hoy es porque los tienen sobreprotegidos. Hoy es porque... No, es que el cambio cultural también influye. Entonces, para ellos ese tipo de duelos no valía, ¿no? Y no me río porque sea chistoso lo que dice yo, pero me río porque sí es cierto, si escuchas eso en las personas que ya son de esa edad, no, yo a tu edad, yo que voy a andar llorando por, supongamos que rompiste con alguien, yo que voy a andar llorando, yo iba y luego cortejaba a otra, ¿no? Claro. Pero volvemos a decir, son tiempos distintos y el duelo en esa edad y en esta sigue siendo lo mismo. Sí, sigue siendo lo mismo porque es esa parte, pero obviamente esas generaciones no tenían los recursos que ahora sí se tienen, científicos, tecnológicos, que ahora pues sí tenemos, ¿no? O sea, hablar de psicología hoy es más fácil
¿no? Realmente hoy es más rara aquella persona o aquellas personas que se niegan a la terapia, que niegan lo psicológico y ya no tienen argumentos sólidos. Sí, y con eso, porque también el Gravel de terapia cognitivo-conductual y también te dice precisamente eso, te dice, la gente ya está un poco más abierta que si tiene un dolor, tiene incluso una tristeza, tiene incluso algo, sí acude, sí ya se atreve más a yo quiero estar bien. Claro. Y saber que estás en duelo y lo está comentando, pues sí tienes que atenderte por lo que usted dice. Puedes estar en un duelo en silencio, puedes estar en un duelo que ya llevas años y no puedes, pero también estar en un proceso terapéutico y psicológico donde ya llevas tiempo y tú dices que sigo extrayendo tal, pues como usted dice, es normal. Claro, y aquí volviendo a lo anterior, para cerrar esa idea, que ahorita que lo mencionaste, o sea, no es que el duelo no cierra, ¿sí? Pero lo que sí va cambiando es la intensidad de ese dolor emocional, ¿sí? Que es lo que checamos en tanatología. O sea, aquí es como esa parte como, ok, ya tienes más de 2 años o 3 años con este duelo, pero sigue siendo igual de intenso que las primeras semanas, que los primeros meses o que el primer año. Entonces ya podemos hablar entonces ahora sí de un duelo patológico o que quizá haya alguna otra cosa en el contexto. Por ejemplo, es normal, ¿sí?, que la gente se ponga triste en los aniversarios luctuosos. Hayan pasado 5 o 10 años. Si esa persona fue muy importante para ti, pues claro que vas a seguir sintiendo tristeza el día de su aniversario luctuoso o el día que nació esa persona, porque lo vas a vincular. Sí, y hablando de aniversarios luctuosos, pues precisamente el día de mañana se cumple ya 8 años que falleció mi abuela. Sí fue un duelo difícil porque pues te llega de sorpresa, no manejas las emociones. Te das cuenta, y soy honesto, como a los 15 días lo que pasó. Así tu es. dolor ya lleva ahí atrapado. Sí. Y pues en ese momento no sabes qué pasa. Y lo digo para que la gente, si está pasando por algo así, pues no se asuste, más bien acuda, no crea que ir con un amigo o amiga sí aportan, pero volvemos a lo que se ha repetido, han repetido los especialistas en varios de estos capítulos. No es suficiente, sí necesitas atenderte. Es que aquí, por ejemplo, hay esta parte, ¿no? O sea, es la parte más fuerte del duelo, ¿no? Más fuerte, porque hay un desajuste mental muy fuerte. Está en el primer mes. No significa que los demás meses, no es a los días o a las horas. O sea, ¿por qué? Porque por primera tienes el shock inicial, ¿no? De la mala noticia. Bueno, okay. Sí, como ese, ¿no? En términos freudianos. Vamos, de psicoanálisis, ¿no? Entonces entran como esos mecanismos de defensa, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como seres humanos no estamos hechos para los cambios tan rápido. Por eso el duelo nos pega mucho. Entonces, es una gran maravilla saber eso, porque decía también un terapeuta, te tengo buenas y malas noticias, los cambios siempre hay. Sí, siempre va a haber. Pero no estamos preparados. Fisiológicamente no estamos preparados para los cambios. ¿Sí? Por mucho que sepas, por muchos podcasts que hayas visto de duelo, tanatología, por mucho que hayas hecho cursos diplomados o te hayas especializado en tanatología, no te preparan para la muerte. O sea, una cosa es la parte teórica, técnica, o como luego, por ejemplo, pues bueno, nosotros como mexicanos sí tenemos mucho acercamiento a la cultura de la muerte, ¿no? Festejamos el 2 de noviembre, el Día de la Muerte, el Día de los Santos, el Día de los Santos Inocentes, ¿no? O sea, sí, damos mucho honor a eso. Damos mucho honor a eso. Vamos al panteón, las celebraciones en el panteón, híjole, son asombrosas, o sea, aquí en México. Son maravillosas en nuestra cultura. Sí, porque es como el ir a un panteón y sabes que si ves ahí unos mariachis o unos troqueros o una familia con bocinas y poniendo la música que le gustaba a su difunto, no te asombra. O sea, es normal en nuestra cultura esto.
El 2 de noviembre, el mero día de Día de Muertos, por supuesto que es más normal, más coloquial. O sea, es decir, sí llevamos siempre como esa relación con la muerte. Y aún así, cuando muere un ser querido, nos rebasa. Sí, siempre. Nos come. Y ahora, hablando de esa situación, ¿qué será lo que nos lleve más al duelo? ¿La situación o nuestras emociones, en su experiencia? Son las dos cosas. No puede ir una. No puede ir una y otra no. O sea, hay muchas cosas. O sea, no se vale decir, es que eres tú. No se vale. No se vale, ni ¿verdad? es adecuado. O sea, es claro que eres tú, porque claro que hay un amor hacia esa persona. O sea, pero también es la situación, la época en la que vivimos. O sea, vivimos una época en la que se permite más expresar emociones, porque se ha visto que expresar las emociones es más sano. Okay. ¿Sí? Y es más, hoy señalamos más y condenamos más a aquellas personas que no permiten que expresemos el dolor, ¿no? O sea, dentro de todo, sí, también las redes sociales han permitido también podernos asomar a los dolores ajenos. Y me atrevo a decir más que eso se da en los hombres, ¿no? También en los hombres, también nos es más permitido llorar, también entre nosotros, ya esa camaradería que llevamos ya es así como, sí, güey, llora, sácalo, ¿no? Por supuesto, hay de formas a formas, pero ya está más permitido, ¿no? Y por eso también ya hay más como esta situación en la cual es, pues bueno, el expresar una emoción, entonces también tiene que ser en un espacio en donde se permita, pero que también hay una persona que esté hasta cierto punto o conteniendo o dándole una solución o una vía más constructiva a ese dolor, ¿sí? Porque no es lo mismo el cuate que quiere sacar su dolor y se golpea y rompe cosas. De una manera no constructiva. Así es. Que a lo mejor habla y sean honestos, tal cual, mira, yo soy tu compa, pero la verdad yo no puedo ayudarte. Por supuesto. Tenemos que ser honestos porque ahorita la sociedad está, y vuelvo a decir, y siempre digo en cada video, y me van a decir, ya vas otra vez con tu frase, no es solamente hablar, no es solamente... Sí, como dicen, sacarlo. No solamente sacar. Ahora, no sé si mi pregunta va a ser un poco loca, pero ¿se puede tener un duelo sin pérdida? ¿O ya me la dijo con la de va a una junta con otra? Sí, no se puede tener un duelo sin pérdida. O sea, tiene que haber un objeto o una persona o una situación que sí haya sido una pérdida real, ¿sí? Entonces, cuando hay un duelo o se cree que hay un duelo, pero también hay que revisar el caso porque, pues obviamente también tenemos estas partes o estas personas, no partes, perdón, estas personas con trastornos ya mentales diagnosticados, las cuales, pues obviamente tienen todas este tipo de sensaciones, ¿sí? Que se manifiestan, que sí son reales, o sea, no quiero decir que no sean reales, pero que sí requieren de un trabajo más especializado sobre eso que están sintiendo o ese duelo que están llevando que se les sale de las manos, ¿no? Y por ejemplo, podemos aquí empezar a hablar, por ejemplo, de aquellas personas que tienen miedo a la muerte, tienen miedo a que su ser querido o alguien de su cercanía vaya a morir. Y entonces ellos luego dicen, es que traigo a lo mejor un duelo que por eso tengo miedo a la muerte. O sea, ¿lo adelantan? Lo adelantan. Y eso es duelo, no es duelo. No es duelo, ese es un trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien. Entonces se tiene que tratar como ansiedad. Pero obviamente con también... sus debidos procesos. Se tiene que hacer con un profesional de la salud mental, no nada más porque vimos aquí vaya a decir, ya me imaginé que me van a correr el lunes y ya estoy con un ya estoy con el duelo, no. Sí, entonces ya le voy a decir a mi tía Chonita que lo que tiene ella es ansiedad, que no es miedo a que le secuestren a los hijos y los embolsen por ahí. No, o sea, también esa es la situación. Tiene que ser diagnosticado. Okay. Y si se perdieron el video del capítulo de terapia cognitivo-conductual, ahí nos explica muy bien cómo vi una persona ansiosa para que no se la pierdan. Y ahora, regresando a estas preguntas, la pregunta del millón es,
¿qué rasgos, qué características, qué manifestaciones se dan en mí para saber que estoy en duelo? Bien, pues básicamente es esta sensación de, yo les digo, sentirte como una pluma al aire. O sea, Todo ido. Vamos a decir... ¿Llorar mucho se vale? Sí, claro, hay esta parte donde hay llanto descontrolado, una sensación de vacío, de fragilidad, de vulnerabilidad. ¿Habrá agresividad en eso? Puede haber agresividad porque hay manifestaciones de agresividad, hay enojo que puede ser contra uno mismo, puede ser contra la persona que falleció. Por supuesto, depende como de las características, ¿no? En este caso, si falleció en un hospital, pues a veces nos enojamos con los médicos, con las enfermeras. Por ejemplo, aquí hay una cosa que se manifiesta que también es muy normal en el duelo, ¿no? Por ejemplo, les da náuseas oler hospitales. Entonces es gente que ya no quiere ir a hospitales, ya no quiere ir a médicos, ya no quiere ir, ¿no? Ese olorcito característico que tienen los consultorios o los hospitales lo rechaza totalmente, ¿sí? Entonces también es muy común que durante el duelo ese dolor, pues obviamente lo tienes que volver como objetivo. Entonces por eso te vas sobre algo o sobre alguien. Sí, entonces también es muy común, hay gente que no quiere ir al panteón los primeros meses, a veces hasta el primer año no quiere ir al panteón y está bien, es parte de su proceso, ¿sí? Sí. Entonces dentro de esas manifestaciones también pérdida de apetito es muy común, muy común, que no duerma bien es muy común, ¿sí? Y lo que yo siempre les digo, esto es muy común en caso de que sean personas adultas mayores, ¿sí? Porque obviamente hay una preocupación, mi mamá no come, mi papá no come, acaba de enviudar, no duerme bien, está deprimida, por supuesto. Aunque tú los hayas visto del chongo todos los días como papás, pero el día que se muera, claro que se muere el amor de su vida, el hombre de su vida, su compañera de la vida. Por eso va a estar deprimido, ¿sí? Pero ojo, aquí la terapia no va a servir en esos primeros días o meses. ¿Por qué? Porque es una parte normal de su sistema nervioso estar triste. Okay. ¿Sí? Luego dicen, es que la queremos llevar contigo a terapia para que saque lo que trae. Es que lo va a sacar, lo está sacando todo el tiempo. Aquí no me va a decir nada diferente. Lo manifiesta de esa manera. Por supuesto, porque es una reacción también fisiológica. Muy bien. La pérdida causa una reacción fisiológica. Entonces, lo que tienes que hacer si te preocupa mucho tu mamá o tu papá, que son adultos mayores, más bien lo que tienes que es llevarlos al gerontólogo o llevarlos al psiquiatra para que les dé algún medicamento que los ayude a que esa depresión baje. ¿Sí? Y que cheque que esté comiendo lo suficiente, que estén tomando agua suficiente o se estén hidratando constantemente, ¿sí? Pero para las personas adultas mayores, los primeros días es más importante que visiten al médico o al psiquiatra que al tanatólogo.